En el tranquilo pueblo de Jacksonville, Florida, se desarrolla una historia aterradora, comenzando con un romance que rápidamente se convierte en una pesadilla sin salida. Terry, una hermosa enfermera, una vez fascinada por la apariencia encantadora de Russell Tillis, no podía haber imaginado que, tras los dulces días, un monstruo escondido en su interior se revelaría gradualmente. Desde los primeros signos de violencia doméstica hasta escapes peligrosos, las vidas de Terry y sus hijos están dominadas por terribles amenazas. Pero la historia de horror no se detiene ahí. Cuando la policía irrumpe en la casa de Russell, descubren un secreto más horrible que cualquier cosa imaginable. Surge una gran pregunta: ¿podemos conocer todo lo que un ser humano puede hacer cuando es llevado al extremo de la crueldad? Permítanme explorar el caso hoy. Antes de analizar los detalles del caso, que las víctimas descansen en paz y que sus familias encuentren consuelo y fortaleza para superar esta trágica pérdida. En 1987, mientras trabajaba como enfermera, una joven llamada Terry conoció a Russell Tillis, un paciente que llegó a preguntar sobre la eliminación de tatuajes en la clínica donde ella trabajaba. El hombre le parecía increíblemente atractivo, con manos bellas y bien cuidadas, cabello ordenado y una apariencia general que exudaba autoconfianza. Russell no solo era guapo, sino también extremadamente encantador. Durante su tiempo en la oficina de Terry, logró hacerle más cumplidos de los que ella había escuchado en el último año. Antes de irse, el hombre le pidió su número de teléfono en caso de que Terry aceptara salir con él. La mujer se sonrojó profundamente y anotó los deseados dígitos en un papel que más tarde cambiaría su vida por completo. En su primera cita, Russell se comportó como un caballero, ganándose aún más el corazón de Terry. Le presentó un ramo de flores, le abrió las puertas y, en general, la trató como se debe tratar a una dama. Para algunos, esto podría no parecer particularmente inusual, pero para Terry, estos pequeños gestos de atención se sentían como grandes gestos. No estaba acostumbrada a ser la prioridad o a que le dijeran lo hermosa que era, así que en la cita, realmente se sintió especial, quizás por primera vez en toda su vida. Se sintió relajada y ya estaba mentalmente haciendo planes para un futuro con Russell. Terry compartió un poco sobre sí misma. Su infancia no podía describirse como feliz, había pasado por mucho en el pasado. Ahora, mirando al atractivo hombre frente a ella, lo imaginaba como un caballero en armadura brillante que había aparecido para protegerla de todos, llevarla a su castillo y mostrarle lo que era el verdadero amor. Sin embargo, las personas perfectas no existen, y pronto Terry conocería el otro lado de Russell Tillis. Su naturaleza agresiva y de mal genio comenzó a revelarse. Una noche, durante una de sus primeras citas, la pareja paseaba por la calle cuando pasaron junto a dos hombres que estaban cerca y hicieron una broma ligera sobre la chica. Terry esperaba que Russell respondiera con algo ingenioso o asertivo, quizás para ponerlos en su lugar o, en el peor de los casos, sacudirlos por el cuello. En lugar de eso, Russell se dio la vuelta, contrajo el puño y derribó al bromista de un solo golpe. Luego, dirigió su atención al segundo hombre y le preguntó si también quería ser noqueado. Terry se sintió un poco sorprendida y asustada por esta muestra de brutalidad, pero al mismo tiempo, trató de convencerse de que Russell solo la estaba protegiendo, defendiendo a su querida novia. Sí, había ido un poco lejos, pero solo era porque le gustaba mucho. El deseo de protegerla no era un crimen. Terry logró reconciliar sus sentimientos sobre la situación y logró apartar sus dudas. La señal de alarma no se activó en el corazón de la mujer encantada. Apenas un par de meses después de conocerse, Russell sugirió que Terry llevara su relación al siguiente nivel, pidiéndole que se mudara con él y comenzaran a vivir juntos como marido y mujer. Aunque la joven tenía algunas dudas sobre mudarse, en lugar de escuchar su voz interior, hizo lo que su novio quería. Una de las primeras señales de advertencias serias fue que el hombre insistía en que Terry pasara prácticamente todo su tiempo con él. Al principio, solo se molestaba cuando ella quería interactuar con familiares o amigos. Luego, comenzó a contestar llamadas telefónicas y decirles a todos que Terry no estaba en casa,
aunque ella estaba sentada cerca. Cuando los familiares de Charry finalmente conocieron a su elegido, él no dejó ninguna impresión particular en ellos. Lo que Charry había descrito y lo que ellos vieron difería mucho, y al principio sintieron que algo no andaba bien. El propio Russell tampoco estaba entusiasmado con la familia de su novia. La reunión estuvo llena de aversión mutua. Sin embargo, en los ojos de Charry, él era su hombre, su elegido, enviado por el destino. Planeaba construir un futuro juntos. Además, su relación con su familia no era muy buena, así que sus opiniones no significaban mucho para ella. Charry presentó a Russell a su familia como requería la etiqueta básica, pero más allá de eso, decidió resolver las cosas por su cuenta. Dado que Charry ahora estaba bajo el techo de Russell, no tardó mucho en que él creara una barrera entre ella y sus familiares y amigos. Una vez que la aisló de todos, comenzó a presionarla sobre el matrimonio. Cuando Russell mencionó por primera vez el tema, Charry no estaba entusiasmada con la idea de convertirse en una mujer casada. Pensaba que deberían esperar un poco, las cosas se estaban moviendo demasiado rápido. Pero pronto, Charry se enteró de que estaba embarazada y decidió que era una señal del cielo. Cuando se casaron, ninguno de sus seres queridos asistió a la ceremonia. Esto no fue porque amigos y familiares no quisieran la boda o no apoyaran la unión, en realidad, ni siquiera sabían que Charry se iba a casar. Para ese momento, Russell simplemente había prohibido a la novia comunicarse con personas de su pasado. Según Charry, la ceremonia de la boda sin su familia se convirtió en el punto de partida hacia el infierno. Sin embargo, de pie en su vestido blanco, brazo a brazo con el novio, aún no se daba cuenta de esto. Terry y Russell tuvieron una niña. La nueva mamá estaba tan absorta en cuidar a la pequeña que no notó de inmediato que algo extraño estaba sucediendo a su alrededor. Lo primero que Charry notó fue que Russell comenzó a robar. Primero, desapareció su anillo, luego un par de aretes de diamantes. Pero lo que más lamentó fue el collar en forma de corazón. El collar en forma de corazón que sus padres le habían regalado por su 16 cumpleaños tenía un gran valor sentimental. Pero a Russell le importaba poco eso. Empeñó todas estas joyas para gastar el dinero en la compra de sustancias ilegales. Cuando Charry se enteró de la adicción de su esposo, intentó enviarlo a un centro de rehabilitación, pero Russell se negó rotundamente. La angustiada mujer no tuvo más opción que emitir un ultimátum, o las drogas prohibidas o la familia. Pero las cosas salieron bastante diferentes de lo que había anticipado. En lugar de intentar dejarlo y luchar por la familia, Russell explotó. Le gritó que se callara, le dijo que sus asuntos no eran de su incumbencia y que no tenía derecho a hacer tales demandas. Para asegurarse de que Charry siempre recordara esto, la agarró del cuello y la levantó del suelo con fuerza. La mujer perdió el conocimiento. Cuando Charry recuperó la conciencia, se encontró tendida en el suelo con su esposo de pie sobre ella. Charry no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero lo que más le impresionó fue que su cónyuge no mostraba remordimientos. En esencia, Russell dejó claro que estaba en su casa y que él sería quien estableciera las reglas allí. Esta situación horrible asustó tanto a Charry que esa misma noche, tan pronto como Russell se durmió, empacó una bolsa con lo esencial, tomó a su hija y huyó a casa de sus padres. Cuando les contó lo que había sucedido, en lugar de ofrecer apoyo, su madre y su padre afirmaron que debería haber escuchado lo que le habían dicho. Desde el principio, habían advertido a su hija que algo no estaba bien con este hombre, pero ella había puesto anteojeras y no quería ver ni notar nada. Al no encontrar apoyo en la casa de sus padres, Charry sintió que no tenía más opción que regresar con Russell. Aparentemente, su familia se ofendió porque se había casado sin invitarlos a la ceremonia. Después de regresar a casa de su esposo, todo solo empeoró. Russell salía constantemente por la noche, a veces no apareciendo durante 2 o 3 días, desapareciendo sin previo aviso. Terry aún no sabía qué hacía Russell o dónde trabajaba y tenía miedo de preguntar. Un día, recibió una llamada de la comisaría informándole que su cónyuge había sido arrestado por acoso.
Russell había estado molestando a chicas que ofrecían servicios íntimos. Cuando Charry lo recogió de la policía, Russell negó todo. Afirmó que los oficiales lo habían acusado falsamente, y por primera vez, la mujer realmente le creyó. Pero cuando esto ocurrió por segunda y tercera vez, y siguió repitiéndose, Charry apenas escuchaba las explicaciones de su esposo. Su historia nunca cambiaba, siempre era la misma, había sido acusado falsamente. Russell entendía perfectamente que su esposa no le creía. Así que, al regresar a casa después de una corta prisión, siempre le traía un regalo. No era una sorpresa envuelta con un hermoso lazo, la mayoría de las veces, Charry recibía baratijas al azar, varios accesorios como cadenas, pulseras y horquillas. Una vez, Russell le trajo un diario. Dado que las primeras páginas estaban arrancadas, la mujer adivinó de inmediato que su esposo simplemente había robado todas estas cosas de las prostitutas con las que pasaba tiempo. Cada vez que su esposa preguntaba de dónde venía el regalo, Russell decía que lo había encontrado. Una noche, Russell trajo algo para sí mismo, una cámara Polaroid. Le ordenó a Charry que se maquillara y se desnudara para que pudiera tomarle algunas fotos íntimas. Naturalmente, ella no quería hacer esto, pero Russell insistió en que tenía que complacer a su hombre. Al final, Charry se sentó con una expresión sombría, mostrando lo incómoda que estaba, mientras él la forzaba a adoptar varias poses desenfadadas. Aunque el hombre intentaba elogiar a su esposa, veía claramente que la sesión de fotos no era agradable para ninguno de los dos. Eventualmente, tuvieron otra discusión y Russell se fue toda la noche. Cuando su hija tenía un par de meses, Charry se convenció de que realmente necesitaba dejar a este hombre de una vez por todas. Pero dos razones significativas la retenían. A pesar de la naturaleza dura de Russell, sus hábitos delictivos y su perjudicial adicción, él proporcionaba completamente para ella y su hija. Pagaba las cuentas de la casa, compraba comida y se aseguraba de que tuvieran los artículos necesarios para el cuidado del bebé. Charry no podía mantenerse por sí misma aún. Para ir a trabajar, necesitaría encontrar una niñera para el niño y pagarle a la niñera. Necesitaba fondos que no tenía. También carecía de los recursos para vivir con su hija y alquilar un lugar. Ya no quería recurrir a sus padres, ya que no esperaba nada más que reproches en su hogar. Otra razón era que Charry era muy insegura y estaba dispuesta a soportar el mal carácter de Russell solo para tener a alguien a su lado. Aún se aferraba a la esperanza de que su esposo cambiaría y se convertiría en el hombre que primero creyó que era. Una noche, Charry recibió otra llamada de la policía, informándole que Russell estaba siendo liberado bajo fianza y había sido arrestado por cargos distintos a los habituales. Russell había sido detenido ese día por intento de secuestro y coerción para mantener relaciones sexuales. Esa mañana, Russell había ido a trabajar como cualquier otro día. Después de terminar su turno, se subió a su auto y se dirigió a casa. En el camino, el hombre notó a una mujer haciendo autostop que tenía problemas con su auto y le ofreció un aventón. Pero en lugar de llevarla a la dirección que ella le había dado, condujo a un lugar apartado, detuvo el auto e intentó atacarla. Ella comenzó a resistir y a gritar, y el alboroto atrajo la atención de otros dos hombres que intervinieron y evitaron que el crimen ocurriera. Terry se horrorizó al enterarse de las acciones de su esposo. Se sintió disgustada con él. La esposa esperaba que Russell fuera enviado a prisión por algún tiempo, dándole la oportunidad de reunir sus pertenencias y marcharse. Pero Russell solo recibió una sentencia suspendida, así que ambos simplemente continuaron viviendo sus vidas como si nada hubiera ocurrido, ni siquiera intentando discutir lo que él había hecho. Poco después, Charry se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo, lo que alejaba aún más sus pensamientos sobre el divorcio, ya que no podía huir lejos con dos pequeños. Mientras Charry llevaba al bebé, Russell desarrolló un nuevo hábito perturbador, sacaba a su hija por la noche y desaparecía durante varias horas. La mujer embarazada no sabía a dónde iban y tenía miedo de preguntar a su esposo.
La niña, desafortunadamente, era aún demasiado pequeña para decir dónde había estado con su padre. Cuando Charry dio a luz a su segundo hijo, un niño, ambos padres estaban muy felices. Incluso Russell se volvió más amable durante un tiempo. Pero tan pronto como los rasgos faciales del bebé comenzaron a tomar forma, el hombre dudó de ser el padre del niño. Russell acusó a Charry de haber tenido al hijo con su antiguo jefe. Esto era ridículo porque ella no tenía ninguna relación romántica con su jefe. Sin embargo, Russell no quería escuchar razones y sus instintos posesivos se volvieron aún más fuertes. El hombre le dijo a su esposa que no iba a perderla ante su jefe ni ante ningún otro hombre y que si alguna vez intentaba dejarlo, la rastrearía y la traería de vuelta porque ella era su propiedad. Russell amenazaba regularmente a Charry con armas de fuego que tenía en la casa, y una vez, tomó un cuchillo de caza y comenzó a demostrar cómo podría herir fatalmente a alguien. Sostuvo la hoja contra el abdomen inferior de Charry y mostró cómo usarlo. Afirmó que quería enseñarle a su esposa a protegerse a sí misma y a los niños de un atacante, pero parecía más una amenaza hacia su esposa que un curso intensivo de autodefensa. Russell parecía estar diciendo, «Mira lo que puedo hacerte». Como resultado, esto sumó otro miedo al subconsciente de Charry. Pasaron varios años más en constante miedo, mientras la mujer y sus dos hijos vivían bajo el mismo techo con un verdadero monstruo, sin darse cuenta del peligro en el que estaban. Todo este tiempo, un día, Russell fue arrestado por posesión de sustancias ilegales. Esta vez, estuvo tras las rejas un poco más de lo habitual. Mientras estaba en prisión, Charry decidió aprovechar la oportunidad y finalmente dejarlo. Se mudó con los niños a un apartamento de una habitación, que era todo lo que podía permitirse en ese momento. Cuanto más se acercaba el día de la liberación de Russell, más miedo sentía Charry. Intentaba salir lo menos posible para evitar encontrarse accidentalmente con él. Sin embargo, sabía que era solo cuestión de tiempo. Un día, al regresar a casa con los niños a su pequeño apartamento, Charry encontró un papel doblado en la puerta. Era una carta escrita a mano de Russell con amenazas que la asustaron. Decía que la denunciaría a los servicios de protección infantil y tomaría la custodia de su hijo e hija, y luego se encargaría de su madre. Después de leer el mensaje, Charry quiso empacar de nuevo, agarrar a los niños y huir a algún lugar lejano. Desafortunadamente, no tenía los medios financieros para hacerlo. La mujer tuvo suerte de que antes de que Russell pudiera hacer algo, fue arrestado nuevamente y puesto tras las rejas por varios años. Así que Charry aprovechó el momento y contactó a un abogado para preparar los documentos de divorcio. Russell recibió los documentos en diciembre de 2011, mientras estaba en prisión. Para cuando fue liberado, Charry ya se había mudado del pequeño apartamento a una bonita casa en un vecindario tranquilo. Esta vez, Russell no pudo encontrar a su esposa e hijos tan rápido. Así que visitó la casa de su suegro. Naturalmente, el padre de Charry no le dijo nada a Russell. En cambio, le ordenó a su yerno que se mantuviera alejado de su hija, que finalmente había logrado respirar libremente después de escapar de él. Pero Russell no estaba dispuesto a rendirse. Comenzó a disculparse con su suegro, llorando por lo mal que se sentía por todo lo que había hecho, como lamentaba su comportamiento y cuánto extrañaba a los niños y a su esposa. Su actuación no logró conmover al hombre y se negó a decirle a Russell dónde estaba su hija. Después de que se fue, el padre de Charry la llamó de inmediato y le advirtió que tuviera cuidado. Porque Russell parecía haber salido de prisión y ahora la estaba buscando, Charry prestó atención a las palabras de su padre y se volvió aún más vigilante. Siempre miraba a su alrededor al salir, pero esto no la salvó. Un día, el peor miedo de la mujer se convirtió en realidad. Vio un auto detenerse en la entrada principal, con Russell al volante. Charry corrió hacia el patio trasero donde su hijo estaba jugando, tomó la mano del niño confundido y se escondió en la casa. Su hija ya era lo suficientemente mayor y vivía por su cuenta. Para sorpresa de Charry, Russell no salió del auto, no intentó entrar a la casa ni hacer nada más.
Simplemente se alejó sin incidentes, como si solo quisiera que ella supiera que la había encontrado. Después de esto, la mujer nunca se relajó ni un segundo. Sabía que Russell no los dejaría en paz ahora. Revisaba la cerradura de la puerta varias veces antes de irse a la cama y, mientras estaba en casa, miraba constantemente por la ventana. Pero pasaron meses, convirtiéndose en años, y Russell no apareció, y no hubo noticias de él. Eventualmente, Charry se relajó nuevamente y perdió su vigilancia. Sin embargo, nada malo le sucedió a ella ni a sus hijos. De hecho, ahora sabía exactamente por qué Russell ya no se acercaba ni hacía sentir su presencia. Un día, mientras conducía, la mujer escuchó una noticia de última hora en la radio. El locutor informó que en Jacksonville, Florida, Russell Tillis, de 55 años, había sido arrestado por secuestro, asesinato y desmembramiento. Los restos de Johnny Lynn Gunter, de 30 años, fueron encontrados enterrados en el patio trasero de su casa móvil. Según el forense, la víctima había sido enterrada de manera superficial. La versión preliminar sugería que Gunter había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente pesado, posiblemente un martillo, al menos 5 veces. Durante una búsqueda de 3 días en la propiedad, se descubrieron 4 sitios de enterramiento diferentes con los restos de la mujer. Cuando Charry escuchó la información impactante en la radio, no podía creerlo. No podía creer lo que oía. Al principio, la mujer llamó a una amiga y le pidió que verificara las noticias en la televisión, esperando que fuera algún tipo de error. Pero en realidad, esto era solo la punta del iceberg. Más tarde, Russell Tillis confesó que tenía a 5 mujeres más a las que mantenía como rehenes y usaba como esclavas para satisfacer sus deseos íntimos. El hombre se refería a su hogar como una casa de horrores y describió sus fechorías en detalle. Además de que Russell realizaba sesiones largas y brutales con las mujeres, también invitaba a sus amigos y les permitía llevar a cabo cualquiera de sus enfermizas fantasías a cambio de una tarifa. Entonces, ¿quién es Russell Tillis y qué contribuyó al surgimiento de tendencias tan horribles en él? Russell David Tillis nació el 22 de abril de 1961. De niño, vivió en la misma casa de horrores con su hermano, Claude, y sus padres. Su padre, Claude Sr., trabajaba como operador de grúa y participó en la construcción inicial del antiguo parque de diversiones de Disney. Sin embargo, era un alcohólico y mientras estaba en un estado de ebriedad, sometía a su esposa a violencia íntima y hacía cosas inmorales a sus propios hijos. Cuando la madre de Russell se enteró de lo que su esposo estaba haciendo a sus 2 hijos, intentó proteger a los niños del infierno dentro de la casa. Envió a los chicos a vivir en un remolque en el patio trasero, prohibiéndoles abrir la puerta a su padre o aparecer en la casa. Margie Tillis, la madre de Russell y Claude, era considerada una mujer maravillosa, pero su esposo era una historia completamente diferente. Los vecinos temían a este hombre, al igual que temerían a su hijo años después. A medida que Russell crecía, habiendo nunca experimentado una vida normal, se volvió hacia los delitos menores y las sustancias prohibidas. Asistió a una escuela especial para adolescentes problemáticos. Mirando hacia atrás en toda su infancia, tenía pocas posibilidades de convertirse en una persona normal. Sin embargo, con la ayuda de su madre, Russell logró superar su adicción a las sustancias alucinógenas y se mudó a California para comenzar una nueva vida. Ahí, conoció a una chica de 16 años llamada Shannon Brinkley, que era 3 años más joven que Russell. Se conocieron en una fiesta en la oficina de la Seguridad Social y rápidamente hicieron buenas migas. Menos de un año después, Shannon quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Poco después, comenzó a sospechar que Russell a veces estaba un poco fuera de sí. Resultó que el joven estaba fabricando sus propias pastillas felices y probando sus efectos en sí mismo. Russell y Shannon no vivieron juntos por mucho tiempo. Tan pronto como Shannon se enteró de las sustancias prohibidas, tomó a su hijo y se fue. Temía que su hijo creciera y se volviera como su padre. Después de esto,
Russell decidió regresar a su hogar en el norte de Florida, donde vivían sus padres y su hermano en Jacksonville. Consiguió un trabajo como peón en un sitio de construcción y pudo alquilar su propio lugar. Fue durante estos años que conoció a Terry. Una noche, Russell estaba conduciendo por la carretera interestatal y decidió actuar como un buen samaritano. Recogió a una mujer cuyo auto se había averiado y le ofreció llevarla a la gasolinera más cercana. En lugar de eso, la llevó al sitio de construcción donde trabajaba y luego la atacó. Como sabemos, la mujer logró escapar y Russell solo recibió una sentencia suspendida por el asalto. Sin embargo, este castigo no lo asustó y Russell continuó con sus actividades delictivas. En 1993, cumplió una breve condena en prisión por robo. Después, desapareció del radar de la policía durante casi un año. Posteriormente, Russell recibió otra sentencia de 5 años por allanamiento y robo de autos. El hombre utilizó su tiempo tras las rejas para estudiar textos legales, aparentemente con la esperanza de evitar futuros castigos con su propio conocimiento. En marzo de 2006, Russell liberó a una chica de 14 años que regresaba a casa después de perder su autobús escolar. La llevó a un lugar apartado, la golpeó y le ordenó que se desnudara. La aterrorizada escolar, incapaz de pensar en una mejor opción, decidió salvar su vida de una manera inusual. Afirmó ser trabajadora sexual, diciendo que la fuerza era innecesaria porque haría lo que él quisiera de forma voluntaria. Después de escapar de su secuestrador, la chica denunció el ataque a las autoridades. Se creó un retrato hablado y lograron obtener una muestra de ADN del perpetrador, pero solo lo encontraron 2 años después. Russell negó el cargo de secuestro, afirmando que había recogido a una prostituta y que no sabía que era menor de edad. Por esto, recibió una condena de 4 años de prisión. Al salir de prisión, Russell regresó con su madre para confortarla en sus últimos días. La mujer sufría de cáncer terminal y se había divorciado de su esposo dominante y cruel. Aunque continuaban compartiendo una residencia, Russell también estaba divorciado en ese momento. Cuidar de su madre aparentemente lo distrajo de los pensamientos sobre su exesposa. Durante esos años, Claude Señor estaba parcialmente en silla de ruedas, pero esto no hizo nada para disminuir su malicia, solo la intensificó. Ahora de regreso a casa, Russell resentía profundamente a su padre y, como adulto, intentó vengar su difícil infancia. Los vecinos escuchaban fuertes discusiones y peleas entre padre e hijo provenientes de la casa de los Tillys. A pesar de su discapacidad, Claude Señor podía fácilmente agarrar un arma o un cuchillo, y su hijo estaba igualmente igualado. Tal comportamiento entre los dos miembros de la familia deterioró aún más la salud de Margie. En 2012, ella perdió su batalla contra la enfermedad y falleció a la edad de 69 años. Dejó la casa a su hijo Russell, quien desahució a su padre anciano y discapacitado. Desde ese momento, el edificio anodino en el suburbio verde se transformó gradualmente en una casa de horrores. Durante los siguientes 3 años, la policía fue llamada allí más de 80 veces, y los vecinos evitaban la vivienda de Russell, escuchando constantemente ruidos de maquinaria provenientes del interior. Las mujeres visitaban con frecuencia, algunas se quedaban mientras que otras nunca volvían a ser vistas. Ocasionalmente, los invitados de Russell saltaban la cerca, desesperados por huir del lugar aterrador. A veces, llamaban a las puertas de los vecinos en busca de ayuda. Los vecinos, que también temían mortalmente a Russell, vivían en constante miedo. Algunos incluso solicitaron órdenes de protección contra este extraño individuo, ya que él amenazaba con acabar con sus vidas y enterrarlos en su propio jardín. Los residentes del suburbio notaron que aparecían nuevas estructuras en la propiedad de la maldita casa. Mientras tanto, la casa misma envejecía y se deterioraba, y el área circundante comenzaba a transformarse en un vertedero, acumulando basura, equipos viejos y rotos, piezas de automóviles y diversos objetos inútiles.
Los vecinos intentaron contactar a las autoridades locales y, como resultado, los inspectores de construcción de la ciudad obligaron a Russell a retirar una de las estructuras ilegales. Pero ahí terminó todo. Para protegerse de miradas indiscretas, Russell erigió una alta cerca frente a su casa e instaló puertas con candado. Luego, cubrió algunos edificios con lonas para ocultar las actividades en su interior. Russell albergaba resentimientos hacia sus vecinos y comenzó a hacer sus vidas miserables. Instaló una sirena en su propiedad que emitía fuertes señales sonoras a intervalos periódicos durante toda la noche. Por la mañana, los residentes ya no podían soportarlo y llamaban a la policía. Sin embargo, Russell lograba quitar todo y desaparecer. Los oficiales de patrulla tocaban las puertas para presentar informes, pero se iban sin resultados. Luego, Russell instaló potentes focos en su propiedad, dirigiéndolos hacia las ventanas de sus vecinos por la noche para privarlos del sueño. Cuando se cansaba de esto, deambulaba por el vecindario en la oscuridad, asustando a los residentes locales. Russell les gritaba groserías, los humillaba y los insultaba. Dado que la policía no tomaba ninguna medida contra el vecino revoltoso, Russell se sintió con más confianza. Al enterarse de las órdenes de restricción, Russell se enfureció aún más y amenazó a sus vecinos. Diciendo que era el dueño de la zona y que podía hacer lo que quisiera allí, Russell continuó acosando a sus vecinos. Después de pasar una semana tras las rejas por acosar a uno de ellos, comenzó a emplear las mismas tácticas contra otros. Comenzó a presentar quejas contra los residentes locales, alegando que ellos lo acosaban. El hombre se burlaba abiertamente de sus vecinos, convenciendo a todos de que, mientras estaba en prisión, había aprendido a fondo todas las leyes y ahora sabía cómo aplicarlas. Aunque el tribunal desestimó todas las quejas ya que Russell simplemente no se presentaba a las audiencias, los vecinos intentaban evitar cruzarse con él para prevenir una nueva ola de apelaciones. Incluso al sacar la basura o salir rápidamente por el periódico, la gente siempre miraba a su alrededor con cautela. Desde 1994 hasta 2012, hasta la muerte de su madre, Russell Telles enfrentó cargos por 9 delitos criminales diferentes y cumplió condenas en prisiones estatales en 4 ocasiones. Las acusaciones incluían prostitución, robo, abuso, secuestro, asalto y riña. La vida tras las rejas no le asustaba en absoluto y hacía todo lo posible para hacer la vida de los demás tan miserable como fuera posible. En 2014, Russell recibió nuevamente una orden de restricción de sus vecinos por comportamiento de acoso y amenazas. Por negarse a cumplir con las directrices de mantenerse alejado de estas personas, fue arrestado en febrero de 2015 y pasó 7 días en la cárcel. Pero esto no lo disuadió. El 28 de mayo de 2015, poco después de la medianoche, la policía de Jacksonville llegó a la casa de Russell para cumplir con 2 órdenes de arresto pendientes por violaciones. Los oficiales habían venido más temprano ese día para detenerlo, pero él había logrado eludirlos. Así que ahora regresaron después de la caída de la noche, planeando engañarlo para sacarlo de la casa y atraparlo por sorpresa. Los agentes de la ley se posicionaron en un terreno vacío, observando la deteriorada casa móvil. Un oficial comenzó a lanzar piedras sobre el techo de Russell para obligarlo a salir, donde lo esperaba una emboscada. La policía conocía bien la situación, habiendo respondido a innumerables disputas entre Russell y sus vecinos a lo largo de los años. Momentos después, vieron parpadear una luz de sensor de movimiento y se observó a Russell corriendo por el jardín de un vecino, intentando escapar una vez más. La policía comenzó a perseguirlo, cortándole el camino, pero el hombre comenzó a agitar 2 cuchillos, impidiendo que los oficiales se acercaran. De repente, cambió de dirección y corrió en sentido contrario. Los detectives persiguieron a Russell a través del jardín, pero pronto se dieron cuenta de que había caído en su propia trampa. Resultó que el propietario había instalado trampas alrededor de la casa para evitar que cualquiera de sus cautivos escapara. Afiladas cuchillas y tablones con clavos sobresalientes estaban enterrados en el suelo a lo largo del jardín, obstruyendo el camino. Russell,
consciente de los objetos afilados ocultos en el suelo, no se arriesgó a aventurarse en el patio trasero, lo que finalmente llevó a su captura por parte de la policía que lo perseguía. Los oficiales lo rodearon, lo arrestaron y lo enviaron a la cárcel. Se le acusó de asalto agravado a agentes del orden, resistencia al arresto y agresión. Russell justificó más tarde sus acciones, afirmando que no se había dado cuenta de que la policía lo estaba persiguiendo en la oscuridad. Declaró que estaban vestidos completamente de negro, sin marcas identificativas como agentes del orden. Creía que algunos delincuentes estaban lanzando piedras, tratando de romper su ventana y entrar en su casa, lo que le hizo entrar en pánico y huir. Después del arresto de Russell, sus vecinos estaban encantados y recordaron los momentos horribles que habían soportado a lo largo de los años. Aún no sabían que se habían librado del dueño de la casa de horrores para siempre. La verdadera magnitud de sus crímenes salió a la luz más tarde, cuando el compañero de celda de Russell, Sammy Adams, informó a las autoridades que Russell había confesado haber matado y desmembrado a una mujer que había enterrado en su propiedad. La mujer era Johnny Lynn Gunter, quien había crecido en hogares de acogida. Russell comenzó a vender a las mujeres que capturaba para financiar su adicción ilegal a la harina blanca. Sammy Adams accedió a tener otra conversación con Russell mientras llevaba una grabadora para que los detectives pudieran recopilar más información. En la conversación grabada, Russell describió cómo mantenía a las mujeres encadenadas y permitía que otros tuvieran relaciones íntimas con ellas a cambio de dinero. Su hermano Claude era uno de los hombres que visitaban para satisfacer sus deseos. Johnny Lynn Gunter estaba entre las mujeres cautivas. Cuando Gunter se enteró de la implicación de Claude, los hermanos decidieron eliminarla para evitar futuras complicaciones. Según Russell, fue idea de su hermano, pero Claude no pudo llevar a cabo el daño a la mujer. Como resultado, la tarea recayó en Russell, quien fue el que golpeó a Gunter, causando su muerte. Después, los hermanos desmembraron su cuerpo y lo enterraron. Una investigación posterior descubrió restos descompuestos ocultos bajo trampas y minas. La víctima fue identificada como Johnny Lynn Gunter, una mujer de 30 años con un historial de abuso de sustancias y trabajo sexual. El 8 de diciembre de 2016, Russell fue acusado de asesinato, secuestro y tráfico humano. Para entonces, ya estaba encarcelado debido a múltiples violaciones de las órdenes de protección de sus vecinos. Cuando comenzó el juicio de Russell, afirmó que su confesión inicial y todo lo que había dicho a Sammy Adams eran fabricaciones. Declaró que solo había hecho esas afirmaciones con la esperanza de recibir una sentencia de muerte. En ese momento, estaba severamente deprimido y había intentado sin éxito quitarse la vida. De hecho, en un momento, el detenido había sido hospitalizado durante 3 días tras una sobredosis de antidepresivos, lo que llevó al plan que él y Sammy idearon. Evans, enfrentando cadena perpetua, recibió la promesa de una sentencia más leve si actuaba como un informante falso. Russell aseguró a Sammy que había estudiado a fondo la ley durante su tiempo en prisión y sentía que había vivido una buena vida. No quería pasar el resto de sus días en la cárcel. Tras las rejas, Russell afirmaba que preferiría acabar con todo de una vez. Según él, no había una casa de horrores, era un hombre inocente. En realidad, su hermano, Claude, había llegado a la casa con Johnny ya muerta y pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Russell afirmaba que no tenía idea de cómo había terminado la mujer, pero no tenía intención de testificar en contra de su hermano. Los fiscales no llamaron a Claude Telles como testigo y no se le acusó en el caso. El jurado vio esto como el último intento desesperado de Russell por desviar la culpa hacia su hermano y salvarse a sí mismo. El proceso del juicio de Russell fue largo, con años pasando entre su arresto y la conclusión del juicio. Se declaró no culpable y, después de un largo proceso, su juicio finalmente comenzó a principios de 2021. Los jurados pasaron 5 horas y media deliberando antes de emitir un veredicto de no culpable en el cargo de tráfico humano, ya que no había pruebas tangibles para ello. Sin embargo, Russell fue declarado culpable de secuestrar a Johnny Lynn Gunter y quitarle la vida.
Fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas con 30 años adicionales por el abuso de restos humanos. Después de que Charles se enteró de lo repulsivo que era su esposo, agradeció a Dios por evitar el destino de ser enterrada en el patio de este monstruo. Era difícil reconocer a un criminal en el aparentemente bien educado y respetable hombre. Antes de dejarse seducir por su encantadora cortejo, Charles necesitaba saber quién era realmente. Pero a veces, el deseo de una mujer de tener un hombro fuerte a su lado eclipsa la voz de la razón. El caso de Russell Telles deja preguntas persistentes que lleva a una persona que proviene de una infancia violenta a convertirse en un asesino despiadado, transformando su propio hogar en una casa de horrores. A través de este caso, veremos más claramente el devastador impacto de la violencia doméstica en la psicología de una persona, o es simplemente la elección de una persona fría que ha perdido toda humanidad. El final del juicio con una sentencia de 2 cadenas perpetuas ha puesto fin a la serie de crímenes, pero el horror que Russell sembró seguirá acechando a la comunidad durante mucho tiempo. Ahora vayamos al caso número 2. Did you read the same text I did? No. There's the son took the woman's car with the girlfriend. Okay, the girlfriend down there reported to her caseworker that they killed some lady and burned her house. Se llamaron a oficiales de policía y a agentes de los US Marshals a una casa en una tranquila comunidad cerrada en el municipio Sylvania, Ohio. ¿Podría un mensaje de texto de una joven fugitiva realmente estar llevándolos a la escena de un asesinato y un incendio? ¿Qué sucedió en este pequeño pueblo dormilón, y qué llevaría a los investigadores a unos 27 kilómetros de distancia, conduciendo a un arresto en el peligroso foco del cartel en Juárez, México? Juárez, México, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Es un pueblo fronterizo con presencia de sustancias adictivas y un crimen desenfrenado. El 8 de mayo, 2 ciudadanos estadounidenses, un hombre y una adolescente, fueron vistos intentando vender joyas en las calles de esa ciudad. Los dos fueron rápidamente detenidos por las autoridades mexicanas que querían asegurarse de que el hombre no estaba tratando de traficar a la joven. No había forma de que supieran que las 2 personas que estaban llevando para proteger estaban, de hecho, involucradas en un crimen atroz a unos 27 kilómetros de distancia. Los 2 se identificaron rápidamente ante la policía mexicana como Jonathan Jones, de 33 años, del municipio Sylvania, Ohio, y Caitlin Coons, de 17 años, de Canton, Ohio. Caitlin explicó que estaba con Jonathan de forma voluntaria y que no estaba en peligro. Mientras los oficiales verificaban sus identidades, una búsqueda del auto en el que viajaban dio como resultado una cantidad muy pequeña de marihuana. Jonathan les dijo a los oficiales que la marihuana era suya y que le habían dicho que poseer una cantidad tan pequeña en México no era contra la ley. La policía le informó que la información era incorrecta y fue arrestado y llevado a la cárcel local. Dado que Caitlin era menor de edad y ciudadana estadounidense, las autoridades mexicanas la entregaron a la policía en El Paso, Texas, que se encuentra justo al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México, desde Juárez. No iba a entrar en custodia protectora. El peso de las preguntas sin respuesta finalmente la había alcanzado. Las preguntas comenzaron días antes durante un encuentro aparentemente rutinario con oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en Nuevo México. En ese momento, a Caitlin y Jonathan se les permitió irse, sin saber que solo un día después, su libertad estaría ensombrecida por revelaciones profundamente inquietantes. Durante su encuentro con la patrulla fronteriza, los oficiales descubrieron que Jonathan tenía una orden de arresto pendiente en el condado de Woods, Ohio, debido a una fecha de corte perdida, y su monitor de tobillo había estado en silencio durante días. A pesar de esto, tanto Caitlin como Jonathan recordaron que los oficiales habían dicho que estaban enfocados en monitorear a quienes ingresaban a Estados Unidos, no a quienes salían. Para su sorpresa, fueron liberados, sin saber que su libertad temporal era solo un breve respiro antes de que las consecuencias inminentes los alcanzaran. Apenas unas horas después, se emitió una alerta de menor desaparecido para Caitlin en Canton, Ohio, pero pasó desapercibida para los oficiales de la patrulla fronteriza.
Para entonces, Caitlin y Jonathan ya estaban lejos de su alcance, dirigiéndose hacia Texas y hacia el área de El Paso. Los oficiales de la patrulla fronteriza se pusieron en contacto nuevamente con el detective investigador en Ohio y le informaron que no solo habían visto a Caitlin, sino también a Jonathan, y que ambos estaban conduciendo un Buick Encore 2021 registrado a nombre de su madre, Nicole. Mientras tanto, la trabajadora social de Caitlin alertó a la policía sobre un mensaje de texto que recibió de la joven, que contenía una confesión muy perturbadora. En el mensaje, Caitlin afirmaba que había estado involucrada en 2 asesinatos y un incendio. El detective, incapaz de comunicarse con Nicole por teléfono, solicitó un chequeo de bienestar en su residencia a través de la policía local. Dada la orden de arresto contra Jonathan, también se movilizó la unidad de recuperación de fugitivos de los US Marshals al lugar. La situación estaba escalando rápidamente. Las autoridades estaban juntando detalles preocupantes. Un vehículo registrado a nombre de Nicole Jones había sido detenido por la patrulla fronteriza en Arizona, con Jonathan y una adolescente desaparecida de 17 años, Caitlin, dentro. Notablemente, la chica había enviado un mensaje escalofriante que insinuaba asesinato e incendio. Las fuerzas del orden ahora debían determinar si Nicole estaba a salvo o si lo peor ya había sucedido. La policía del municipio Sylvania y los Marshals de Estados Unidos, al llegar a la casa, la encontraron cerrada y nadie respondió a la puerta. Había un paquete en la entrada, entregado unos días antes, y nadie había recogido el correo. Una vez más, no se pudo contactar a Nicole en ninguno de los números disponibles que tenían tanto ellos como el administrador de la propiedad de la comunidad cerrada. Detengámonos un momento y echemos un vistazo a las personas involucradas en esta historia. Caitlin Combs era una adolescente problemática de 17 años que había estado escapando de casa desde que tenía apenas 12. Nacida en Akron, Ohio, su vida se convirtió en una puerta giratoria de programas de crianza temporal y hogares grupales esparcidos por todo el estado. Cada vez que la adolescente se encontraba en un nuevo entorno, se quedaba unos meses, solo para escapar de nuevo, buscando algo o alguien que pudiera llenar el vacío. A lo largo de esos años difíciles, Caitlin luchó con más que solo su entorno. La joven desarrolló un trastorno alimentario lo suficientemente grave como para requerir múltiples hospitalizaciones. En agosto de 2022, a través de una aplicación de citas en línea, conoció a Jonathan Jones, entrando sin saberlo en una relación que llevaría su vida a un territorio aún más oscuro y peligroso. Jonathan era un veterano del ejército de 32 años que había servido durante 12 meses en Kandahar, Afganistán, antes de ser dado de baja con una discapacidad parcial en 2011. Según su propio testimonio, Jonathan había sido golpeado en la cabeza por un trozo de placa de armadura mientras realizaba tareas de mantenimiento, sufriendo lesiones que le dejaron con problemas de memoria leves y tinnitus. Al regresar a casa después de su servicio, se divorció de su esposa y tuvo 2 hijos con una novia en los años siguientes. Tuvo dificultades para mantener un trabajo, y la relación finalmente terminó. Jonathan terminó regresando a vivir con su madre, Nicole Jones. Nicole Jones, de 53 años, había estado 2 veces divorciada y había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando como flebotomista. Su propio padre le había dado una casa en el municipio Sylvania. Años de relaciones abusivas la habían dejado profundamente marcada, tanto física como emocionalmente. Incapaz de trabajar, pasaba la mayor parte de sus días en casa, retirándose del mundo exterior. Su enfoque se convirtió en su hijo, el único constante en su vida. Se dedicó por completo a él, protegiéndolo ferozmente no solo por su bienestar, sino también por la frágil vida que habían construido juntos. El dolor de su pasado la había moldeado, haciéndola aferrarse aún más a su vínculo, como si lo protegiera de la misma oscuridad que una vez la consumió. En resumen, Jonathan y Caitlin se enamoraron, y Nicole no quería que estuvieran juntos debido a la diferencia de edad de 16 años entre ellos. La situación alcanzó un punto crítico cuando la pareja fue arrestada en el condado de Woods, Ohio, y Jonathan pasó 5 meses a la espera de juicio por contribuir a la delincuencia de un menor. Después de poder hacer finalmente una fianza, Jonathan regresó a la casa de su madre,
ahora con un monitor de tobillo y bajo órdenes del tribunal de no tener contacto con Caitlin. No pasó mucho tiempo antes de que la joven amante apareciera en su puerta y Jonathan la metió en la casa, donde se escondió en un baño. Su madre, Nicole, no tenía idea de que Caitlin estaba en la casa y las cosas tomaron un giro desastroso. Ahora, volvamos a la policía y a los Marshals de Estados Unidos en la casa de Nicole Jones. Después de entrar, caminaron por la pequeña casa, pero lo que encontraron no se parecía a una escena del crimen. El lugar estaba desordenado y claramente habitado, pero no había signos de lucha, mucho menos de un asesinato, y no había nadie. También era evidente que no se había producido ningún incendio provocado dentro o alrededor de la casa. Tampoco había señales de Nicole. Muchos de los objetos que uno esperaría que usara en su vida diaria, incluidos sus medicamentos recetados, aún estaban presentes. Si ella había planeado irse por un periodo prolongado, seguramente habría llevado esos artículos consigo. Tampoco había indicios de que su hijo Jonathan hubiera estado allí durante un tiempo. Un escritorio desordenado con latas de bebida y paquetes de cigarrillos esparcidos por encima no mostraba signos de haber sido alterado durante un tiempo, lo que indicaba que no había nadie más en la casa. Los oficiales y los Marshals de Estados Unidos esperaron a que llegara el equipo forense. La tensión en el aire era palpable. Aunque la escena no revelaba de inmediato signos de un crimen, sabían que las apariencias podían ser engañosas. Intercambiaron en silencio lo que sabían, ensamblando detalles fragmentados, Jonathan, Caitlin y el vínculo retorcido que compartían. Hubo susurros sobre la madre de Jonathan, sobre dinero y sospechas inquietantes. Uno de los Marshals compartió una escalofriante realización: algo mucho más oscuro se había desarrollado de lo que inicialmente imaginaron. El auto detenido lejos en Arizona solo profundizó su inquietud. ¿Podrían las respuestas que buscaban estar ocultas en él? Se encontraron lidiando con el peso de lo desconocido, atormentados por la posibilidad de que la madre desaparecida, los secretos enterrados y la historia que se desmoronaba estuvieran todos relacionados con algo mucho más trágico de lo que se atrevían a admitir. La espera se prolongó, pesada con el conocimiento de que la verdad se acercaba, incluso si aún no se había revelado por completo. Ahora, cambiemos nuestro enfoque hacia el sur, muy al sur. Las autoridades mexicanas han entregado a Caitlin a la policía en El Paso, Texas, e informaron que dentro del auto confiscado encontraron la billetera de Nicole Jones, su tarjeta de seguro social, tarjetas de crédito, identificación, información del seguro de salud y una mochila de camuflaje con manchas burdeos. Caitlin, ahora detenida en la oficina de la patrulla fronteriza de El Paso, es llevada a una sala para ser interrogada. Las agentes especiales del FBI, Colette Bomley y Hannah Maza, entran. Son muy conscientes de que algo ha sucedido, pero necesitan más información sobre lo que realmente ocurrió en Ohio y en el camino hacia México. Los investigadores comprendieron que Caitlin tenía información clave sobre los eventos que se estaban desarrollando, y buscaban construir una conexión con ella, con la esperanza de que compartiera lo que sabía. Se acercaron con cautela, ofreciéndole la oportunidad de explicar su viaje y revelar cualquier verdad oculta. A pesar de eso, Caitlin se mantuvo distante y cerrada, reacia a profundizar en los detalles. La chica insistió en que no había nada más que discutir, desestimando sus esfuerzos. Presentó su escape hacia México como nada más que una búsqueda de un nuevo comienzo, minimizando cualquier implicación en eventos más oscuros. Detrás de su exterior protegido, los investigadores sintieron que había más capas de verdad que ella no estaba dispuesta a desvelar. Sabían que debían romper esa barrera antes de que la oportunidad de entender lo que realmente sucedió se desvaneciera por completo. Las dos agentes del FBI se acercaron a Caitlin con amabilidad, trabajando para establecer un vínculo basado en la confianza. Se tomaron su tiempo, hablando suavemente sobre su relación con Jonathan y explorando sus sentimientos hacia él. La joven comenzó a compartir historias que revelaban el lado más suave de su novio, recordando cómo una vez cuidó de un gato callejero que habían acogido antes de su arresto en octubre pasado. A medida que la conversación avanzaba, las agentes indagaron sobre su viaje y con quién había estado viajando.
Caitlin describió el difícil pasado de Jonathan, su arresto por la marihuana encontrada en el auto, con la presencia de la patrulla fronteriza. Reflexionó sobre las duras realidades de ser menor de edad en México, sintiendo el peso de sus circunstancias. A pesar de sus luchas, Caitlin articuló su creciente independencia a medida que se acercaba a su 18º cumpleaños, recordando cómo, a los 13 años, ya le habían dado la libertad de explorar más allá de los confines de su ciudad natal. Cuando le preguntaron cómo conoció a su novio, compartió un recuerdo conmovedor de su primer encuentro en una tienda mientras estaba en un programa de tratamiento por un trastorno alimentario abusivo. Después de un breve intercambio, le había dado su número, y aún después de entregarse días después, mantuvieron el contacto. Caitlin expresó admiración por Jonathan, enfatizando cómo siempre había sido cariñoso, asegurándose de que se cuidara y apoyándola de una manera que la hacía sentir valorada. Fue clara acerca de su relación, señalando que no habían tenido intimidad, ya que comprendía la importancia de los límites. Mientras hablaba, las agentes escuchaban atentamente, reconociendo la complejidad de sus experiencias. Caitlin describió su crianza en los barrios difíciles de Ohio, donde había aprendido a defenderse y a navegar los desafíos de las amistades con sus compañeros. Expresó un sentido de resiliencia, habiendo luchado para salir adelante en situaciones difíciles, destacando su lucha por conectarse con otros de su edad. Las agentes sintieron que, detrás de su exterior protegido, había una joven que se esforzaba por afirmar su independencia y encontrar su camino en medio del caos que había envuelto su vida. Las agentes redirigieron hábilmente la conversación para evaluar el conocimiento de Caitlin sobre Nicole. La joven dudó, revelando que no había hablado con Jonathan desde la muerte de su madre. Había una tensión palpable mientras navegaba por sus pensamientos, tratando de darle sentido al reciente caos. Cuando se le presionó sobre su relación con Nicole, Caitlin mencionó que Nicole parecía ocupada y demasiado atareada para mantener una comunicación regular. Sus palabras eran desarticuladas, reflejando un sentido de confusión. Luchó por recordar la última vez que habían hablado, recordando vagamente una conversación justo antes de cruzar a México. La chica describió cómo Nicole había estado distraída y ocupada con su propia vida, y Caitlin se sentía reacia a interrumpir. Las agentes se mantuvieron pacientes, permitiéndole compartir sus recuerdos fragmentados. Ella señaló que habían entrado a México hacía aproximadamente una semana, pero no podía recordar los detalles de su salida de Ohio, su mente nublada por el tumulto de los eventos recientes. Le informaron que un exnovio había alertado a las autoridades después de recibir mensajes preocupantes que sugerían que ella había estado involucrada en algo siniestro. En ese momento, la defensiva de Caitlin se encendió. Insistió en que él había podido hackear sus cuentas y distorsionar la verdad. Su angustia era evidente mientras expresaba incredulidad ante la idea de que alguien pudiera acusarla de algún delito, particularmente en lo que respecta a Nicole, a quien la chica describió como una madre amable. La atmósfera era incómoda, llena de preguntas sin resolver, dejando a Caitlin en una posición precaria. Estaba atrapada entre el deseo de aclarar su inocencia y el abrumador peso de sus circunstancias, cada palabra que pronunciaba resonando con su desesperación por ser entendida. Las agentes se centraron en Caitlin, enfatizando su intención de entender lo que había ocurrido en su vida. Indagaron suavemente, animándola a compartir más sobre Jonathan y su relación con su madre, Nicole. A pesar de eso, Caitlin, aún intentando mantener su versión de los hechos, insistió en que Jonathan no actuaría emocionalmente tras la muerte de su madre. La chica describió sus esfuerzos por cuidar de Nicole, detallando cómo preparaba comidas para ambos a pesar de la renuencia de su madre a comer debido a su incomodidad con las dentaduras postizas. Pintó un retrato de su novio como un hijo devoto, intentando fomentar una sensación de normalidad en sus vidas. Desafortunadamente, a medida que Caitlin hablaba, su determinación comenzó a flaquear. Las agentes percibieron su inestabilidad y revelaron estratégicamente más información sobre la investigación, señalando la pista que habían seguido que los llevó a Sue y Jonathan hacia México. Mencionaron que Jonathan había hablado sobre la muerte de su madre con personas en la zona, creando una imagen inquietante de los eventos que dejó a Caitlin visiblemente afectada. Cuando la presionaron sobre Nicole, preguntando si habían encontrado su cuerpo, la respuesta de la joven fue desarticulada y frenética.
Parecía atrapada por sorpresa, luchando por reconciliar su narrativa con las evidencias emergentes. Las agentes observaron cómo el peso de la situación la sobrecargaba, sintiendo que la chica estaba alcanzando un punto de quiebre. Las explicaciones de Caitlin comenzaron a desmoronarse, insinuando confusión y desesperación. Las agentes, conscientes de su frágil estado, presionaron más, manteniéndose empáticas. La atmósfera se volvió tensa mientras Caitlin lidiaba con las implicaciones de sus preguntas, su confianza anterior erosionándose a medida que la verdad se acercaba cada vez más. A medida que la investigación se intensificaba, el peso de la verdad comenzó a presionar sobre Caitlin. Sus anteriores negaciones dieron paso a un abrumador sentido de culpa y confusión. Relató fragmentos de su experiencia, tratando de distanciarse de la plena responsabilidad mientras insinuaba su implicación. Ya no podía suprimir los recuerdos a pesar de sus intentos de minimizar su papel. Caitlin describió la creciente tensión entre ella y Jonathan y cómo habían luchado por enfrentar lo que había sucedido. Recordó cómo Jonathan, a pesar de todo, no pudo hacerse daño a su madre. La carga recayó sobre ella cuando tomó la devastadora decisión de acabar con la vida de Nicole. Con vívidos detalles, relató el momento, el horror de lo que había hecho y cómo su novio reaccionó con shock e incredulidad, incluso enfermándose físicamente en respuesta. Los eventos que siguieron fueron fríos y calculados. Juntos, habían limpiado la escena, eliminando cada rastro de lo que había ocurrido. Deshicieron del cuerpo de Nicole, arrojándolo a un contenedor de basura como si intentaran borrar la enormidad de sus acciones. En ese momento, Caitlin parecía tanto atormentada como resignada, reconociendo las consecuencias irreversibles de sus decisiones. Sus palabras contrastaban drásticamente, una mezcla de desapego y tristeza, como si hubiera cruzado una línea que nunca imaginó que cruzaría. Las agentes se mantuvieron firmes, ofreciéndole una última oportunidad para revelar su versión de la historia, y la trágica realidad de la situación se volvió más clara. Después de confesar el asesinato de Nicole, Caitlin reveló más detalles perturbadores. La chica explicó cómo ella y su novio habían removido su monitor de tobillo antes de huir. Jonathan, todavía lidiando con la realidad de lo que habían hecho, había utilizado marihuana para sobrellevarlo, lo que llevó a su encuentro con las autoridades en la frontera mexicana. A medida que continuaba la conversación, Caitlin ofreció inesperadamente una revelación escalofriante. Afirmó haber matado a otra persona en Arizona durante un tiroteo. Aunque tenía confusión sobre los detalles, recordó haber disparado a una mujer mayor, sin estar segura de la edad exacta de la mujer, pero describiéndola como sinvergüenza. Caitlin expresó una sensación de ecuanimidad, afirmando que después de matar a una persona, se sentía casi inevitable matar a otra. Jonathan, según ella, tenía un mal presentimiento sobre sus acciones. Aunque no había cometido el asesinato, había ayudado a deshacerse del cuerpo. Caitlin admitió que, en un momento, Jonathan luchó para llevar a cabo la macabra tarea, y ella tuvo que recordarle, tú puedes hacerlo. A pesar de sus divagaciones, los investigadores sabían que debían regresar al crimen central, la muerte de Nicole. Las implicaciones más profundas de las confesiones de Caitlin serían exploradas más tarde, pero por ahora, necesitaban centrarse en reconstruir los eventos en torno a la muerte de Nicole. La verdad se estaba desentrañando lentamente, y con las admisiones de Caitlin, el caso tomaba un giro más oscuro y complejo de lo que cualquiera había esperado inicialmente. La confesión de Caitlin sobre el tiroteo y el asesinato de Nicole reveló una preocupante profundidad en su psique. Habló del acto de manera inquietantemente casual, como si fuera una extensión de su desesperación por el control. El escalofriante relato de cómo estranguló a Nicole mostró una escena donde Caitlin, sintiéndose atrapada e impotente, buscó ganar control a través de la violencia. Superar físicamente a la víctima se convirtió en su manera de afirmar dominio en una situación donde creía no tener ninguno. Describió vívidamente el momento en que la vida de Nicole se desvaneció, relatando el shock de su víctima y la pérdida gradual de resistencia. Sus emociones parecían distorsionadas por un sentido equivocado de amor y derecho. Caitlin culpó a la víctima por no permitirle a ella y a Jonathan estar juntos, y en su mente, esta negación justificaba el asesinato. Afirmó incluso que si Nicole hubiera aceptado su relación,
ella no se habría convertido en una asesina. La confesión de Caitlin reveló un escalofriante retrato de una joven muy alejada de la inocencia, consumida por una obsesión tóxica con su amante. Su retorcida noción de amor y desesperación la había llevado a asesinar con fría brutalidad. Estrangular a Nicole no fue un acto impulsivo, sino un movimiento calculado para eliminar el único obstáculo en su camino. El horror de sus acciones era innegable, y a medida que sus palabras desentrañaban la verdad, selló su destino, exponiéndose como alguien capaz de la violencia más horrificante. Fue detenida para su extradición de regreso a Ohio para enfrentar los cargos más graves posibles. Jonathan, tras pasar un par de días por posesión de marihuana en una estrecha celda de cárcel mexicana, fue entregado a las autoridades en El Paso. Jonathan no tiene forma de saber lo que Caitlin ha dicho al FBI. Solo sabe que está detenido y que conocen la orden de arresto por fuga en su contra. Después de leerle sus derechos y el vacilar en solicitar un abogado, la agente especial Van Ley y el oficial del Cuerpo Especial del FBI, Michael Volpe, se sientan con el sospechoso para permitirle explicar por qué está allí. Una vez más, le permiten hablar libremente, bromeando con él de vez en cuando y ofreciendo algunos comentarios sobre experiencias compartidas para ayudar a que el hombre se sienta más a gusto. Comienzan preguntándole cómo se conocieron él y Caitlin. En ese momento, relató que la conoció a través de un sitio de citas, explicando que casi había renunciado a encontrar a alguien en línea cuando Caitlin le envió un mensaje de la nada. Lo que comenzó como un inocente intercambio de bromas en línea pronto se convirtió en algo mucho más inesperado. Detalló cómo hablaron durante aproximadamente un mes antes de conocerse en persona por primera vez en octubre. Recordó su breve tiempo juntos, solo 2 semanas y media antes de su encuentro con la ley. El relato de Jonathan sobre los eventos inicialmente parece mundano, como ser arrestado por algo tan simple como un viaje nocturno a una gasolinera por bebidas y comida para un gato callejero. A medida que continúa, la conversación se oscurece, insinuando el caos que se desenvuelve en su vida. Habla sobre la visita de Caitlin después de su liberación, pero pronto, la narrativa se desplaza hacia su madre, quien, según él, estaba luchando con el abuso de alcohol, marihuana y cocaína. Las agentes, ya al tanto de la versión de Caitlin, le permiten a Jonathan hablar, dejándolo tejer su propia red de engaños. En su historia, queda claro que los celos han estado hirviendo entre su madre y su joven amante desde el principio. Su madre desaprobaba su relación, recordándole constantemente que mientras viviera bajo su techo, las cosas no saldrían como ella quería. Después de casi 2 semanas llenas de errores, un viaje por el país y noches pasadas en una cárcel mexicana, Jonathan finalmente comienza a quebrarse. La mención de una casa de empeño en Texas, a la que Caitlin ya había aludido, desencadena una confesión. Aunque intenta esconderse detrás de excusas y referencias vagas, ya no puede mantener su fachada. Cuando se le presiona, duda, pero finalmente revela que Caitlin y su madre albergan resentimientos profundos la una hacia la otra. Increíblemente, sus celos se han convertido en algo más que tensión. Se han vuelto mortales. Las agentes ajustan su estrategia. Le han recordado a Jonathan su profunda conexión con su madre, quien siempre se había preocupado por él. Al resaltar su vínculo, evocan en él sentimientos de culpa y responsabilidad. Reconociendo la gravedad de la situación, Jonathan solicita un abogado, lo que lleva a las agentes a salir de la habitación para facilitar su petición. Afortunadamente, solo por unos momentos, Jonathan sucumbe al peso de su culpa y confusión. El silencio se vuelve insoportable. En un arrebato de emoción, llama a la puerta y solicita hablar de nuevo, eligiendo desahogarse en lugar de esperar la asistencia legal. Admite haber intentado cubrir a su novia, recordando la noche en fragmentos de memoria. Habían regresado a su casa tarde, con Caitlin sin saber de la presencia de su madre. Se deslizaron de nuevo a su habitación, quedándose dormidos como si nada hubiera pasado. Por la mañana, Jonathan salió a fumar y a hablar con su madre. Después de un rato, se fue, pero cuando regresó, escuchó sonidos extraños, como discusiones y gritos de ayuda, que llamaron su atención. Al entrar en la cocina, se encontró con una vista aterradora, sangre salpicada por todas partes, resultado de una confrontación violenta. Caitlin estaba allí,
y no podía comprender lo que había sucedido. El shock lo abrumó mientras confrontaba a su amante, quien le explicó de manera críptica que tenía que hacerlo para que pudieran estar juntos. La gravedad de la situación se hundió cuando Jonathan notó sangre manchando sus calcetines, restos del caos que había estallado. Se sentó a la mesa de la cocina, tratando de comprender la escena ante él y las implicaciones de las acciones de Caitlin. Preguntó, buscando desesperadamente una respuesta. Jonathan luego explica cómo los dos salieron a una tienda de comestibles local y luego a una tienda de mejoras para el hogar para comprar suministros de limpieza, un par de lonas y algo de almuerzo en McDonald's. Limpiaron todo, arrojaron a su madre en un contenedor de basura en un viejo complejo de apartamentos donde había vivido en una ocasión, y luego decidieron que era hora de hacer el viaje por carretera. La policía finalmente pregunta sobre el tiroteo que Caitlin mencionó durante su viaje. Jonathan admite que su novia había expresado el deseo de dispararle a alguien y a pesar de sus intentos de disuadirla, se sintió obligado a acompañarla. Por lo tanto, accedió a llevarla. Mientras conducían por su vecindario alrededor de las 5 o 6 de la mañana, apuntó hacia áreas donde era probable que hubiera personas afuera. Recuerda vívidamente haber pasado por una parada de autobús, una estructura modesta típica para que los pasajeros esperaran. De repente, escuchó un fuerte estallido, sin estar seguro de si Caitlin realmente había disparado a alguien. Las pruebas habían sido suficientes y Jonathan sería llevado a la cárcel local y retenido para ser extraditado y enfrentar juicio en Ohio. Tanto Caitlin como Jonathan eventualmente se declararon culpables del asesinato de Nicole Jones y fueron condenados a cadena perpetua. El cuerpo de Nicole Jones aún no ha sido encontrado hasta el día de hoy. La justicia puede haber sido servida al final, pero el acto frío y desalmado permanecerá largo y solitario en esta pequeña comunidad justo fuera de Toledo, Ohio. La escalofriante perspectiva de Caitlin sobre el asesinato revela una perturbadora indiferencia hacia el valor de la vida. Racionalizó sus acciones, afirmando que la desaprobación de su víctima sobre su relación con Jonathan justificaba el asesinato. Para ella, la edad y las circunstancias de la mujer hacían que la vida de la víctima pareciera menos significativa, enmarcando el acto como un medio para un fin en lugar de una pérdida trágica. Caitlin expresó un desapego de las consecuencias, casi como si el asesinato fuera irrelevante, enfatizando que no sentía remordimiento porque la víctima carecía de amigos y familiares. Esta inquietante mentalidad se extendió más allá del asesinato de la madre de su novio, ya que también reconoció su implicación en un tiroteo en Arizona con una falta de preocupación similar. La trágica historia de Caitlin y Jonathan no solo es una tragedia personal, sino también una lección desgarradora sobre las consecuencias del amor ciego y las malas decisiones. Cuando los celos y el deseo se apoderan de nosotros, es fácil seguir un camino de maldad, llevando a consecuencias irreversibles. La vida es preciosa, y cada acción puede tener efectos profundos, no solo en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean. Juntos, construyamos una sociedad donde el amor se exprese a través del apoyo y la comprensión, no del control o la violencia. Sé un pionero en promover el amor y la compasión en tu comunidad. Con esto concluyen los 2 casos de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Como siempre, ¿cuál de los casos cree usted que es más cruel para la sociedad? Deje un comentario. Lo discutiremos a continuación.